Hola a todos, bienvenidos a este primer encuentro de literatura japonesa. En este primer encuentro vamos a estar hablando del libro de la almohada de Sei Yonagon. Ahora igualmente voy a estar hablando con un especialista en la materia que, bueno, me va a contar a ver si lo pronuncié bien. Yo tengo esta edición especial con dibujos de Lola Goldstein de la editorial Adriana Hidalgo editora. La verdad que es un ejemplar maravilloso. Es un libro que en realidad no es de narrativa, es un libro que se puede definir como una mezcla, ¿no? Es un mix, ahora vamos a hablar un poquito del tema, Sí. que puede ser ensayo, crónica, diario, uno puede agarrar, bueno, cualquier entrada y la verdad que son muy, muy interesantes. Y ahora vamos a hablar un poquito que es un libro muy antiguo, que tiene varias ediciones, y para eso tengo acá a mi coequiper Miguel Sardenia. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, Mauro? Una alegría por fin arrancar con esta serie de encuentros, bueno, tan esperados, por lo menos por nosotros. Yo no veía la hora de por fin arrancar, viendo también toda la expectativa que suscitó entre la gente, que nos dejaron sus mensajes proponiéndonos autores, textos, cubriendo un abanico mucho más amplio del que nosotros habíamos presentado en el video anterior. Así que, bueno, fue una alegría que nos llenó de ganas como para empezar lo antes posible. Y me parece que la elección es acertadísima. Vamos a charlar ahora de por qué finalmente terminamos eligiendo el libro de la almohada, más allá de que fue uno de los textos que propuso la gente, pero por qué entendimos que podía ser una buena idea arrancar por acá. Sí, y bueno, es muy interesante también dejar en claro, ¿no? Que lo que van comentando, esto de las recomendaciones, recomendaron muchísimos títulos. Algunos van a funcionar como disparadores, ¿no? De las charlas, que en principio van a ser de 4 encuentros. Pero bueno, que sigan comentando, ¿no? Porque es interesante que nosotros igualmente prestamos atención a lo que nos recomiendan. De hecho, este fue uno de los títulos que recomendaron y nos pareció muy interesante. Y bueno, como dije anteriormente, estoy con un especialista. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer es, ¿por qué arrancamos con este libro? Bueno, mirá que casi que cae sola la respuesta en función de lo que estuviste diciendo, así que me parece un excelente punto de partida. Creo que este texto, no lo llamemos todavía novela, crónico, diario, vamos a avanzar después sobre eso porque me parece que es un capítulo particular donde vale la pena extenderse un poco, pero digo, ¿cuál fue la razón para empezar con este texto? Me parece que nos abre un universo nuevo que nos va a permitir entender un montón de otros libros japoneses. Creo que esa es la primera respuesta. Leyendo el libro de la almohada, nos vamos a encontrar con un montón de símbolos, con un montón de imágenes, con un montón de temas, que después va a recoger toda la literatura posterior. Se trata de un libro que podemos situar aproximadamente, hay discusiones sobre esto, pero podemos situar en el año 1000. Fíjense la antigüedad de este texto, estamos ubicados en el año 1000, y esta literatura del año 1000 va a arrastrar toda la literatura posterior de alguna manera. Bueno, la función de esta charla que vamos a tener nosotros, Mauro, acá en adelante, es convencerlos de que esto efectivamente es así. No les pedimos que nos crean, sino que conforme avancemos con los temas que están tratados en el libro de la almohada, probablemente ustedes pueden verlos en los textos que están leyendo ahora, que compraron hace poquito o que recientemente se publicaron. Ese es un poco el desafío y la razón para arrancar con este texto. Y también algo muy importante, ¿no? Es que vos hablás de que aproximadamente el año 1000, pero no pierde vigencia. Uno se va a encontrar con un texto donde muchas de las cosas que enumeran, ¿no? Porque también hay, ahora vamos a hablar un poquito, pero hay como listas muy interesantes, pero digamos, tranquilamente podemos hablar de muchos de estos temas actualmente, ¿no? Sí, sí, tiene la suficiente cercanía como para sentirlo familiar y sentirnos cómodos, sentir que podría haber sido escrito esta mañana. Yo me separé algún fragmento, espero tener la oportunidad de leerlo, de compartirlo con ustedes, donde van a ver que podría haber sido escrito por cualquiera de nosotros si tuviéramos el talento, ¿no?, de Jonagon. En ese caso podríamos escribirlo, si no, no habría manera. Pero digo, tiene esa familiaridad que nos permite sentirnos cómodos, pero por otro lado va a estar contándonos la historia cotidiana, la historia habitual en la corte japonesa del año 1000, con lo cual también va a tener esa distancia. Entonces, estos son los dos primeros elementos que se me ocurre para compartir, esa familiaridad y esa distancia sucediendo a la vez. Me parece que eso es profundamente atractivo como para
empezar a hablar de ella, ¿no? De la autora. Y hay algo que no quiero dejar pasar, ¿no? Para, bueno, la gente que después busque el ejemplar, hay diferentes ediciones. Vos también tenés una que tiene la traducción de Borges. Bueno, pero yo acá Sí, tengo esta que nombré antes. Si querés mostrar un ejemplar y contarle a la gente si se consiguen, ¿no? También. sí, sí, mirá, te estás revelando que estuvimos charlando antes porque no podíamos aguantarlo las ganas. Les muestro los que tengo yo. Tengo el primero que publicó Adrián Hidalgo, la traducción es de Amalia Sato en el año 2001, es la primera traducción al español, la primera traducción al castellano, así lo revela Amalia Sato, es un libro bellísimo. 20 años después, Adrián Hidalgo publicó esta edición, que es la que tenés vos, Aquí tengo yo que acá. tiene, claro, que tiene dibujos de Lola Goldstein y es un ejemplar bellísimo, es más grande que el anterior, si Sí. lo pueden ver, tiene otro tamaño, y es un objeto para atesorar, creo que está pensado en esos términos, ¿no? Es como un regalo, yo lo escribí eso en alguna nota, es como un regalo a los fanáticos, volver a editar el mismo libro 20 años después con un diseño mucho más atractivo. El otro libro que tengo también para compartir es la traducción de Borges y María Kodama, que publicó Alianza Editorial. Podemos hablar un rato de este libro, es una selección, no es el libro completo. También se basaron en la misma fuente, la traducción de Borges y de Kodama, parte de The Pillow Book of Seijon Agon, de Ivan Morris, un nombre importante para que tengan en cuenta, un orientalista destacadísimo, Ivan Morris. El libro de John Agon, lo que hace, el libro de Amalia Sato, no la edición de Adrián Hidalgo, quiero decir, tiene una nota introductoria donde cuenta cuáles fueron sus fuentes y dice así: para la presente edición, primera traducción completa al español, se ha consultado la versión de Morris, que es esa misma de Borges y de Kodama, la que consultaron ellos, y la edición del Makura no Soshi, el libro de la almohada, en traducción al japonés moderno, de Matsuo Satoshi y Nagai Kazuko. Esto también es importante, estamos hablando en el año 1000, es un texto que es incluso difícil de leer para los japoneses en la actualidad, lo que hay son ediciones modernas. Ya vamos a hablar un poco del sistema de escritura del año 1000, pero esto es una suerte de introducción para que entiendan dónde situarnos. ¿Cuál Entonces fue tenemos, el criterio en cuanto por ejemplo, el que tiene que ver con Borges, o sea, la traducción de Borges, sí, es un recorte? ¿Cuál fue el sí, criterio que se aplicó? bueno, es el criterio de Borges, claramente. Ten en cuenta, Mauro, esa pregunta incisiva, ten en cuenta también la idea que tenía Borges sobre la traducción, ¿no? Borges concebía la traducción de un modo creativo y no de un modo científico, burocrático, de un modo romántico y no de un modo burocrático, llamémoslo así, con la cual la traducción de Borges en muchos pasajes no es muy fiable, es muy bella, es muy atractiva, pero no es muy fiable. O sea que no Claro. solo tenemos los recortes, sino que tenemos las libertades de Borges, que siempre son bienvenidas, ¿sí? Siempre son bienvenidas, pero son libertades al fin. Y déjame contar que hay una tercera traducción del año 2002, que la traducción es de Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Iván Pinto Román, y es una traducción también muy importante, una traducción directa del japonés, y es una traducción canónica. Esa traducción no tuve la oportunidad de leerla yo, ese libro no, lamentablemente no ha llegado a mis manos, pero quería contarlo porque también es un hito dentro de la traducción. Fíjate que estamos en el año 2001, 2001 el de Amalia Sato, el de Adrián Hidalgo, 2002 el de Perú y 2004 el de Borges, ¿sí? Después no hay nuevas traducciones, la edición nueva de Adrián Hidalgo está tomando la traducción de Amalia Sato del Claro. año 2001, y hay una promesa de una nueva traducción ahora en el año 2021 de Satori, pero tuvimos estos 18, 19 años sin que hubiera novedades dentro del castellano. Ese es un poco el panorama de las traducciones. Yo entiendo que las traducciones son importantísimas, por eso nos estamos deteniendo en este tema, porque una mala traducción echa por tierra un buen texto. Exacto. Y la traducción sabemos que tiene que ser bella. ¿Sabes qué? Bueno, quiero detener un poquito en el principio, ¿no? Cuando yo hablaba del tema del género, para hablar un poquito de eso. Eh, bueno, contá un poquito en qué género podríamos cuadrarlo y cómo lo definían los japoneses, ¿no? Sí, totalmente. El género es una particularidad. En esa época, en el año 1000, había varios géneros en danza. Teníamos la poesía, el waka, teníamos el nikki, los diarios. Fíjate que vos en algún momento pensaste que esto podría tratarse de un diario.
Tenemos el Monogatari, que es la novela. Podemos mencionar también lo que se estaba escribiendo en ese tiempo, lo que estaba escribiendo Murasaki Shikibu, que era una rival de Seiyōnagon, que estaba escribiendo un Monogatari. Y tenemos este texto en particular, que no es ni un Nikki, ni un Monogatari, ni un Waka, sino que es un Suihitsu. ¿Qué es un Suihitsu? ¿Cómo lo podemos traducir? Bueno, la traducción literal sería al correr del pincel. Fíjate qué bello pensar un género en estos términos, ¿no? No pensar un ensayo, no pensar en un artículo libre, sino pensar en un texto que se escribe al correr del pincel. Bueno, esto me parece que es, que es muy bello y no tengo duda que responde este esquema el libro de la almohada. Son apuntes escritos al correr del pincel. Claro, hasta suena como no muy serio, ¿no? Bueno, la mejor literatura, no sé, a ver, se escribe con la seriedad del que juega la mejor literatura, ¿no? Casi como un oxímoron lo digo. Me parece que es en esos términos donde podemos leer el libro de la almohada. ¿Qué es lo que va a reflejar el libro de la almohada? Esto no lo dijimos todavía, o lo dijimos muy por encima. La vida en la corte. Claro. Jon Agon vivía en la corte, respondía a la emperatriz de turno, y ella, bueno, se va a rodear con los cortesanos, con los criados, con esa utopía de carácter estético que vivía Japón en ese tiempo. Esto es muy importante, pero estamos en el periodo Heian, que es el periodo clásico japonés. ¿Qué característica tiene el periodo Heian en Japón? Este que acabo de decir. Era una utopía de carácter estético. Se vivía en términos de suntuosidad. Y sabes que Sí. sí, no quiero dejar pasar esto que contaste, que me parece muy interesante, que había una rivalidad con otra autora. Bueno, la otra autora, ¿qué Sí. escribía? ¿Cómo era esa rivalidad? Bueno, lo tengo por acá. Tenemos Murasaki Shikibu, la edición de Destino, tengo yo, son 2 libros gordos. Ah, mirá, sí. También traducido alrededor del año 2000, acá al castellano por primera vez. En el mismo año 2000 se dio una particularidad, salieron simultáneamente 2 traducciones de la novela de Genji o el romance de Genji, según quien fuera el traductor. La autora es Murasaki Shikibu. Murasaki Shikibu era, como bien decís, una rival literaria de Seiyōnagon. Fíjate qué particularidad este momento histórico en Japón, que nos dio 2 escritoras de la talla de Murasaki Shikibu y de Seiyōnagon, una estatura fulgurante, ¿no? Y de manera simultánea, y que encima se diera la circunstancia de que fueran rivales. Ambas respondían a la emperatriz, pero mirá la particularidad, respondían a una emperatriz diferente en ese tiempo. Con lo cual la circunstancia determinó que fueran rivales y que se celaran. Es muy interesante esto. Déjame decir algo muy particular que tiene que ver con esto. Fíjense que estamos hablando de una literatura escrita por mujeres, una literatura de mujeres. Este es un elemento fundamental de aquel tiempo. Aquel tiempo estuvo caracterizado por la escritura de estas mujeres, que fueron las que propiciaron un cambio fundamental en ese tiempo. ¿Qué sucedía entonces? La escritura que tenía Japón era la escritura que había tomado prestada de China. Al no tener una escritura propia, como un montón de otros elementos que Japón no tenía en ese tiempo, anterior al periodo Heian, anterior al año 1100, donde todavía se estaba conformando, toma la escritura de China. Era frecuente mandar misiones a China y volver con toda la información científica y con todo el conocimiento que ellos necesitaban para consolidarse como nación. Entonces, uno de los elementos que toman es la escritura. Entonces, toman la escritura china. La escritura china es la escritura de kanjis, la escritura ideogramática, la escritura de ideogramas. Bueno, esa escritura de ideogramas estaba prohibida para las mujeres. Fíjate qué particularidad. Las mujeres no podían escribir en kanjis, porque es una escritura que gozaba de un prestigio especial. Entonces se reservaba la escritura de kanjis a los documentos de la corte, los documentos legales. Bueno, mirá como las diferencias, ¿no? Entre el hombre y la mujer también ya existían en esa época. Totalmente, totalmente, pero fíjate cómo termina la historia. Al estarles vedadas esa escritura en ideogramas, esa escritura en símbolos que nosotros conocemos de kanjis, propiciaron una escritura diferente que fue el hiragana, que es un silabario, una escritura de sílabas. Entonces, estos textos, la novela de Genji y el libro de la almohada de Seiyōnagon, están escritos en hiragana. Entonces es el único momento en la historia, este tiempo en Japón, en que había 2 sistemas de escritura diferentes, uno para los hombres y uno para las mujeres. Hay un autor que tiene un libro de historia de la literatura japonesa, un autor muy importante, Ashton,
que dice que en ese momento, fíjate lo que dice, que en ese momento la escritura en kanjis representaba para Japón lo mismo que representaba el latín para los hombres del Renacimiento. O sea, fíjate el prestigio que tenía la escritura de kanjis. Por eso Sí. solo la podían utilizar los hombres. Y también me interesa un poquito hablar de esto de cómo era la escritura bueno, Oriente y en Occidente, ¿no? Esa diferencia que en un momento Borges habla, ¿no? Y hace una apreciación muy interesante. Me gustaría que me cuentes un poquito de eso. Sí, 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 me lo aparté acá para leer, porque me parece que también puede ser Mientras clarificador. te doy una línea, Miguel, Sí, por favor. el amor antes que la épica. Contá un poquito eso. Sí, sí, fíjate qué título. Eh, en este libro de la colección Biblioteca Personal de Borges, yo los colecciono estos libros, de a poco este es el número 20, de a poco los fui comprando casi todos por corrientes, usados y a precio vil, no vivía en el tiempo en que iban saliendo. Lo que tienen de particular estos libros es que tienen un prólogo de Borges de apenas una carilla. Ojalá uno pudiera escribir prólogos donde todo lo que tiene para decir le alcanzara una carilla para decirlo por completo. Bueno, no, estoy lejos de eso yo. Pero bueno, en este libro, que es Cuentos de Ise, de Ariwara no Narihira, tiene un prólogo que para mí es revelador. Yo la primera vez que lo escuché, bueno, sentí que se me abría un mundo. Creo que ya la idea la entrevía, pero lo que tiene de particular es que Borges la puede volcar en 2 o 3 renglones y el resultado es casi como el de un Satori, de una iluminación. Tiene que ver con esto que dijiste vos, pero la quiero leer. Dice así, mirá lo que dice el prólogo. Como Francia, el Japón es, entre tantas otras cosas, un país literario, un país donde el común de la gente profesa el hábito y el amor de las letras. Un testimonio de ello son estos cuentos, que datan del 10º siglo de nuestra era. Del 10º siglo de nuestra era, fíjense. Constituyen uno de los más antiguos ejemplos de la prosa japonesa, y su tema central es la poesía lírica. Y ahora viene. La historia del Japón ha sido épica, pero a diferencia de lo acontecido en otras naciones, en el principio de su poesía no está la espada. Muy Lo voy a leer de bueno, nuevo, Mauro. muy bueno. La historia del Japón ha sido épica, pero a diferencia de lo acontecido en otras naciones, en el principio de su poesía no está la espada. Esto es lo que quería decir. En el principio de la poesía de Japón no está la espada, no está la katana, en todo caso, sino que está la poesía amorosa. Esto es lo que vamos a encontrar en el libro de la almohada de Seiyō Nagon, y el que vamos a encontrar también en el romance de Genji o en la historia de Genji de Murasaki Shikibu. Vamos a encontrar las intrigas palaciegas, los amores que se desatan, intrigas pero en términos amorosos, que se desatan en los corredores imperiales, las cartas entre los enamorados, la cuidadosa caligrafía para escribir un texto que va a llegar a un enamorado. Eso es lo que nos vamos a encontrar sobre todo en el libro de la almohada. No nos vamos a encontrar épica, a pesar de que hay épica en la historia de Japón y en los comienzos de la historia de Japón. ¿Y por qué esto es importante? Porque en otras naciones primero estuvo la espada. ¿Y por qué primero estuvo la espada? Porque también en esa literatura bélica hay un ejercicio de soberanía, hay un ejercicio de territorialidad. Es la literatura cumpliendo una función bien concreta, bien completa, bien concreta y constitutiva, ¿no? Bueno, eso no es lo que pasaba en Japón, que prefiere cantarle a la flor y al amor. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy con el libro de la almohada, por supuesto. ¿Y por qué pensás que algo que se escribió entre el 990 y el 1000 no pierde vigencia? Bueno, por el talento de la autora, claramente, claramente, por el talento de la autora. Estamos hablando tanto de Sei Yonagon como de Murasaki Shikibu, ya que, como hablamos, la conversación derivó entre estas dos autoras, hablamos algo de Ariwara no Narira, podemos sumar a Komachi, Ono no Komachi, ya tenemos 4 figuras emblemáticas de aquel tiempo. ¿Por qué sobreviven los textos de estos escritores? Bueno, indudablemente por el talento y porque son de excepción, no es la regla, ¿no? Más allá de que lo que hablamos de que Japón es una nación literaria, como también dijo Borges, bueno, estamos hablando de gente que claramente rompe el molde. Hay como bueno, una serie de listas, y me interesaría hablar un poquito de eso, ¿no? Nos vamos a encontrar con muchas listas, muchas entradas como de diario íntimo, ¿no? De esta persona que trabaja para la emperatriz. Contá un poquito acerca de eso.
Sí, bueno, creo que es una nota, es una de las notas características del libro, ¿no? Esta idea de las notas escritas como enumeraciones, no sé si querés contar algunas, cosas inapropiadas, cosas molestas, digo, para repasar algunos Sí, por títulos si los ejemplo, tenés por ahí hay a una que mano. yo anoté acá que es Cuando me imagino, se llama, y habla de las mujeres que sirven a sus maridos, que le generan desprecio, ¿no? Es una de las listas Mm, con las que uno puede encontrarse también. sí, pero dice Después, cosas inteligentes, cosas que sí, producen olor, sí, cosas elegantes, cosas embarazosas, sí, cosas odiosas, y hay largas enumeraciones, y esto se lo cuento a la gente porque le va a pasar esto, si logramos tentarlo, si tienen ganas de leer el libro, ojalá que así sea, porque el sentido de estos encuentros es abrirles el camino hacia un libro nuevo, si logramos eso, nuestra meta estaría cumplida, si logramos que se interesen por este libro y lo lean, bueno, nos vamos a sentir tremendamente satisfechos. Pero digo, en caso de que suceda, en caso de que recurran y lean este libro, lo que les va a suceder es que ustedes también van a querer escribir listas como estas. Van sí. a querer escribir su propia lista de cosas inapropiadas, cosas que les molestan, cosas que les dibujan una sonrisa. Bueno, van a completarlo eso con su propia experiencia. Una de las primeras consecuencias que trae este libro es la invitación a escribir. Sí, también hay que decir, ¿no? Que está escrito de una manera muy bella. O sea, todo lo que está escrito, las descripciones, ¿no? Mismo, no solo para el que lee, sino para las personas que escriben, creo que es una invitación a la escritura de una manera más poética. Ahí, bueno, veo que estás por ahí buscando alguna de las listas, Sí, ¿no? déjame leer uno, ya que Dale, surgió, déjame leer uno dale, y sí, después sí. quiero contar un poco cómo está construido este libro, en el sentido de cómo fue pensado por su autora. Si a nosotros nos llegó del modo en que Sei Shonagon lo había pensado, o sufrió los avatares del tiempo y de la transformación. Algo dije de que era el japonés antiguo, pero quiero hablar también de esta idea de papeles dispersos, que es constitutiva de esta idea de libro. Pero déjame que lea algunos apuntes muy pequeños de cosas embarazosas. Perfecto. Miren, por ejemplo, esta enumeración de cosas embarazosas. Cosas embarazosas, por ejemplo. Un ignorante que en presencia de algunas personas instruidas se da aires de sabiondo y conversa sobre hombres de otros tiempos. Otra. Despierta de noche, despierta de noche y le digo algo a mi acompañante que simplemente sigue durmiendo. En presencia de un músico talentoso, alguien toca el koto para su mero placer y sin afinarlo. Otra más. Un hombre recita sus poemas, no particularmente buenos, y nos cuenta sobre los elogios que estos han recibido. Muy embarazoso. Fíjate si esto no podría haber sido escrito esta misma mañana. Y está hablando de la vida en la corte de Japón del año 1000. No, y es, digamos, uno puede encontrarse con muchas listas que hasta pueden servir, ¿no? De disparadores, ¿no? Tenés listas Sí, de cosas deprimentes, en un momento define a un tipo de hombre, cosas que emocionan, ¿no? Voy a buscar esa de cosas que emocionan, pero también tiene algunas cosas interesantes. Bueno, ella dice, pichones de gorrión, pasar por un lugar donde juegan niños de pecho, ver un espejo extranjero con su luna manchada, una persona de alta condición detiene su carroza frente a mi casa y ordena a su sirviente que solicite una cita, encender un incienso muy bueno y acostarme sola, lavarme el cabello, maquillarme y vestir ropas perfumadas. En este caso me siento feliz y noble, aun cuando nadie me observe. Una noche que espero a mi amante, al escuchar el ruido de la lluvia en mi puerta y el golpeteo del viento, sin motivo, y de repente me sobresalto. Bueno, hay un montón de numeraciones, ¿no? Que son muy interesantes y cómo las van contando, cómo la va contando ella. fíjate qué bello este último, si lo querés leer de nuevo, este que habla de que se acuesta sola, fíjate cómo las sensaciones que está contando están despegadas del papel. Habla de las estaciones, habla del tiempo, habla de la lluvia y habla también de acostarse sola, ¿no? Donde habla también un poco de la belleza de acostarse sola, de no esperar a nadie. Me parece que también está pintando un carácter y vemos también la belleza de su escritura. Sí, y cómo lo define, ¿no? Porque, por ejemplo, una noche que espero a mi amante al escuchar el ruido de la lluvia en mi puerta y el golpeteo del viento, sin motivo, y de repente me sobresalto. ¿No? Digamos, cómo lo describe. Hay muy buenas descripciones a lo largo de todo el libro. Es un libro, además, creo que para el que lee, por ahí para irme echando, por ahí estás leyendo una novela y decís, Sí. bueno,
de repente agarro al azar cualquier capítulo, cualquier entrada sería, porque no sé si decirlo capítulo, cualquier entrada y después sigo con otra cosa, ¿no? Bueno, es así como decís. Eso me parece que es algo esencial para contar. A mí me pasó, sabiendo que íbamos a tener esta charla, hablando en la semana, ultimando algunos detalles, me puse a leer el libro también de manera caótica, un poco al azar, por donde fuera cayendo, haciendo anotaciones nuevas. Digo, el libro está plagado de viejos subrayados de otro tiempo y le sumé subrayados nuevos en donde iba cayendo en esta nueva lectura. Me parece que el libro propicia eso, la posibilidad de ir entrando por cualquier lado e ir picoteando un poco y soltándolo después. Pensándolo también en estos términos que dijimos al principio, creo que es iluminador respecto de las costumbres de la corte y respecto de un montón de otras cosas que vinieron después. Quería contar algo más también en función de eso, ya que estamos con esto de las citas. Tiene que ver con esto de que el libro fue concebido de manera dispersa. ¿Te acordás que dije que lo quería contar? ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos llegan un cúmulo de papeles dispersos que los copistas posteriores juntaron, armaron y transformaron en un texto más o menos consolidado. El texto no fue pensado en estos términos por Seyona, bueno, esto es importante decirlo. Tampoco el libro de la almohada es el título que le puso ella. No se sabe si estos eran apuntes que tenían un destino meramente personal, no un destino de Claro. difusión. No hablo ya de publicación, en el año 1000 sería un anacronismo hablar de publicación, pero digo que no tenían un ánimo de ser mostrados y de ser leídos por un otro. Me Claro. parece que no estaba pensado en esos términos, es un texto que es rescatado y las ediciones posteriores, con los copistas posteriores, van armando. Esto me parece que es importante. Con lo cual, digo, también leerlo en orden o creer que uno lo está leyendo en orden, bueno, no es así. Aún si uno corriera las páginas en el orden que nos llegan en castellano, tampoco lo vamos a estar leyendo en orden, porque no tenemos seguridad de que ese haya sido el orden. Eso es lo que Claro, quiero no decir. hay Ni manera que de nos poder falten chequear. textos en el medio. Sí, 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 no hay manera de chequear cómo fueron depurando también los textos que habían. El orden, claramente son listas aleatorias que pueden estar, puedes leerlas mezcladas y no hay ningún problema. Te quería preguntar un poquito acerca de si puedes hacer algún paralelismo con otro libro Otro libro de en qué este estilo, términos. ¿no? De este estilo. ¿Se te ocurre, Eh, se te viene a la mente? sí, sí, el Suijitsu tenés el diario de un ocioso, habría que verificar la traducción. Hiperión lo publicó ahora, que también eran notas que escribió un monje en una choza, y no hay mucho más en estos términos. Lo que se me ocurre pensar de manera inmediata, Mauro, me parece que la referencia salta fácil para vos también, es pensarlo acá en Argentina. Sí. Tenemos un autor acá en Argentina que escribió un texto que también recurre a esta idea de las enumeraciones y de esta idea del correr del pincel como un diario, al margen de una historia que va por otro cauce. Digo, hay una historia central y al margen aparecen anotaciones con estas largas enumeraciones de un autor argentino. Me parece que lo tenés por ahí. Lo tengo por acá. Martín Sancia Kawamichi, Yunga, un libro que realmente es súper recomendable. Eh, y por eso también está bueno, ¿no? Esto de tener como disparador un libro, pero por ahí surgen otros textos, este que nombrabas anteriormente, de la competencia, ¿no? De Seiyo Nagom, también está Sí, buenísimo, que por ahí la gente de repente le dan ganas de buscar también la competencia de ella, y también está bueno que puedan hacerse con este libro Yunga de Martín Sánchez Kawamichi, un gran escritor argentino. Esta es la edición de Baristo, tiene varias tapas diferentes este libro. De hecho, vos yo tenés tengo otra otra etapa. distinta, otra tapa. Esta no se puede mostrar Esta no mucho. se puede mostrar mucho, es un poco más picante, pero bueno, pueden buscar este libro que la verdad que es súper recomendable, que tiene algunas cosas ¿no? Con las que podríamos comparar un poquito. Te Sí, pregunto, contemos un poco más, contemos un poco más. Hay una línea, hay un puente delicado que se traza desde Yunga hasta el libro de la almohada, sin siquiera decirlo. En ningún momento del texto se menciona el libro de la almohada, pero claramente está recurriendo a ese intertexto y está apelando a que nosotros reconozcamos ese juego. En el momento que uno reconoce ese juego, bueno, hay un pliegue más en nuestra lectura, hay un disfrute más. Por supuesto que si no hemos leído antes el libro de la almohada, el libro se disfruta plenamente, pero para el que lo leyó antes,
lo percibe casi como una contraseña más, y hay un pequeño disfrute que se potencia. Así que recomendadísimo. Yunga y el libro de la almohada en cualquier orden. ¿Qué es el Sí. yunga? Esto no lo dijimos, son las postales japonesas, las postales eróticas japonesas, por eso no pude mostrar la tapa de mi libro, porque es precisamente un yunga. El título de la novela es Yunga y está ilustrada por un yunga hecho especialmente para la ocasión, por un artista argentino. El yunga son postales eróticas. Recordemos también que el erotismo en Japón no es lo mismo que el erotismo nuestro. Tienen otra idea del erotismo. Esto no lo hemos hablado nunca en el canal. En algún momento vamos a tener que hablarlo, pero digo, el erotismo para Japón, en este caso, tiene connotaciones un poco más explícitas de lo que nosotros consideraríamos erotismo. ¿Sí? Esta es la particularidad que tiene, y por eso no podemos mostrar la tapa. Sería, no sé si se acuerdan, ¿no? Mirá lo que voy a decir, me revela mi edad. Esas revistas que vendían en los kioscos con bolsita para que no se viera la imagen, bueno, habría que venderlo así. Esta edición de Yunga que tengo yo, no la que tenés vos, porque Yunga también salió con varias tapas simultáneas, y eso me parece que fue un acierto de Baristo, fue un mimo a los lectores, pensarlo en varias tapas coleccionables. Así que queda hecha la recomendación. El Y libro de almohada y Yunga. déjame leer la primera línea que para mí es de las mejores que leí en los últimos tiempos, la primera línea de Yunga, ¿no? La habitación parecía iluminada por una hoja seca. Era septiembre y me parece brillante ese inicio. Bueno, lo recomendamos también. Miguel, te quería preguntar, bueno, hay como una especie de auge por la literatura japonesa. Hay mucha gente que ahora, bueno, está empezando a leer más, ¿no? Si bien obviamente que recomendamos este libro, que es una joya, el de Ariel Hidalgo, vamos a olvidarnos de este libro y te pregunto, ¿no? Como un lector común, decir, bueno, ¿por dónde le recomendás a una persona que quiere empezar a leer literatura japonesa? Sí. Olvidémonos por un rato, porque todavía tengo ganas de seguir hablando Sí, tenemos más, tenemos más. del libro de la almohada. Tenemos más, sí. ¿Por dónde empezar? Mira, lo primero que se me ocurre decir, Mauro, es que esa idea lo planteaste como en términos de auge o de boom. Yo no estoy seguro de que exista un auge o un boom, o por lo menos no pensarlo en esos términos, porque yo siento que hace muchos años que la literatura japonesa convoca a los lectores en castellano. Si bien existen, bueno, existen más títulos y Claro. más autores disponibles, y existe un abanico mayor de posibilidades para explorar de manera más completa esa literatura, creo que el interés existió siempre. Esto es lo primero que quería decir. Mira, les propongo un ejercicio, busquen el auge de la literatura japonesa en Google y van a encontrar un montón de notas en los medios de años muy diferentes, y van a encontrar que cada tanto vuelve a aparecer el mismo título. Qué sé yo estoy fascinado por la literatura japonesa desde que tengo memoria, y recuerdo esta misma idea, lo cual tampoco significa nada, no está mal pensarlo en esos términos si funciona para que cada vez seamos más los lectores y Claro. cada vez sean más los libros. Tal vez tiene que ver con esto que Después, decís, ¿no? Que por ahí ahora uno encuentra más a mano varios o varias autoras que por ahí antes costaba mucho conseguir. sí, De hecho, sí, Kawabata, también, ¿no? Por ejemplo, hay sí, libros que están ahora editando acá que, bueno, hace rato que están y acá no llegaban. exacto, sí. Creo que, bueno, el abanico es cada vez mayor de autores, creo que eso me parece que es importante. Por no mencionar alguno, pero ustedes ya saben, hay autores que son bestsellers en Japón y acá se puede encontrar quizás una gran cantidad de obras, y respecto de otros autores costaba leerlos, y ni hablar del gran abanico de autores desconocidos. A nosotros con También el Caracol, que nos interesa la literatura de la primera mitad del siglo XX, me parece que es uno de los momentos más luminosos de la literatura de Japón, donde Kawabata estaba oficiando prácticamente como faro y señalando todas las grandes cumbres, los grandes autores que estaban desarrollando obras totalmente diferentes a la de él, con diferentes estéticas y diferentes búsquedas. Bueno, toda esa literatura y esos autores que Kawabata estaba señalando no eran posibles de encontrar en castellano hasta hace un tiempo, y ahora podemos encontrar algunos, Kensaku Shimaki, Yokomitsu Richi, otros autores proletarios, algunos, bueno, muchos más, Sakunosuke Oda, varios autores que antes no eran, Takeda Rintaro, por supuesto. Estos autores antes no existían y ahora están disponibles. Con relación a por dónde empezar, bueno, la primera respuesta que se me ocurre
lo creo respecto de la literatura de Japón y respecto de cualquier literatura, es que creo que el acercamiento a un libro es más físico que intelectual. Tiene más que ver con la intuición y con lo que el libro despierta que con la cabeza. Con lo cual, lo que les recomiendo es que si un libro lo seduce desde el vamos como punto de partida, bueno, zambúllanse y léanlo, que no hay manera de que le erren. El cuerpo nunca se equivoca, esto como primera medida. A veces yo veo en las ferias que va pasando la gente y se deslumbra, incluso por la tapa de un libro, por el título, o por lo que el libro produce físicamente. Bueno, eso me parece que está muy bien. Esa es la primera respuesta que se me ocurre. Igual voy a dar a algún autor, no me voy a quedar con esto, que no parezca que estoy escapando, pero me parece que responder físicamente al libro siempre está bueno y no hay manera de equivocarse. No, es muy interesante lo que decís, la verdad que también esto, que por ahí a veces la intuición, ¿no? También. Sí, la intuición nunca se equivoca. Viste que además los libros japoneses tienen que estar editados de un modo, por lo menos esto es lo que creo yo, tienen que ser atractivos desde lo que nos proponen como objetos. Pero bueno, Kawabata es un autor que me parece muy atractivo, Yokomitsu Richie, que lo editamos nosotros en También el Caracol, es otro autor atractivo. Los libros que se están traduciendo ahora, Yokogawa, me gustó mucho, el libro que editó Tusquets hace muy poco, La policía de la memoria. Entiendo que muy posiblemente hablemos de ese libro y le dediquemos un tramo largo, porque me parece que es un libro, bueno, que nos habla también a nosotros dentro del surrealismo que plantea en algunos puntos, sin contar más de la cuenta, pero digo, plantea un mundo distópico que quizás nos habla un poco a nosotros también ahora. Todos los buenos libros parecen escritos para nosotros y para ser leídos en el momento que nos tocaron en suerte. Bueno, se da esa particularidad, ¿no? Que uno nunca llega tarde a un libro. Bueno, eso pasa con La policía de la memoria, a pesar de que fue publicado, que fue escrito en 1994 y nosotros lo leemos en castellano en el 2021. Bueno, ese es otro libro para empezar. Lafcadio Hearn es otro autor que los puede enamorar. Si quieren conocer un poco más de Japón, Lafcadio Hearn es una puerta de entrada fundamental. Mira, tenía pensado algo de Lafcadio Hearn. Si me dejas Sí, 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 sí. extenderme un poco, Mauro, porque me parece que viene a cuento, y tiene que ver con el principio del libro de la almohada. ¿Viste cómo empieza el libro de la almohada? Esto no lo dijimos, lo pasamos por alto, a pesar de que era fácil comenzar por ahí. ¿Lo tenés ahí a mano? Sí, sí, sí. Fíjate, en el primer apartado tenemos 4 párrafos donde te habla, 4 párrafos. Cada párrafo comienza con una estación. El primero comienza con la primavera, el segundo con el verano, después viene el otoño y después viene el invierno. Y cuenta un poquito de cada una de estas estaciones. Y lo que es atractivo es que cuenta de los colores de las estaciones y cuenta de los insectos de las estaciones. Y me parece que esto es constitutivo de este modo de pensar a Japón en estos términos, donde el Lafcadio también tiene mucho que ver, que es este Japón un poco romántico del año 1000. Bueno, pensar las estaciones, pensar las flores, pensar la flor del cerezo, pensar la floración y pensar en los insectos músicos que pueblan la naturaleza. Miguel, si te parece bien y si estás de acuerdo, leemos un párrafo cada uno de este principio, porque me parece que también puede sumar a la gente bueno, a sumarle herramientas y ganas de buscar este libro, que la verdad vale la pena. Si te parece, vamos con un párrafo cada uno, porque la verdad que esto que, digamos, por ahí puede sonar básico, digamos, describe las estaciones, las describe de una manera maravillosa, ¿no? Sí, Y es la sí, mejor entrada al libro. excelente idea. Hagamos eso, Mauro, me encantó la idea. Leemos uno cada uno. Quería contar, sumo algo para que también la gente ponga los focos y lo escuche ya pensando en esos términos. ¿Por qué mencionaba esta parte pensando en Lafcadio? Bueno, porque Lafcadio va a dedicarse a contar en extenso este tipo de cuestiones. También en el Caracol nosotros publicamos la canción de la Rosal, que es la música que viene de las luciérnagas, de las ranas, de las cigarras, de las libélulas, bueno, esa música de las estaciones y de los insectos que pueblan las estaciones, bueno, son un modo de pensar Japón. Dale, leamos entonces. ¿Arranco? ¿Querés arrancar vos? Sí. Dale. En primavera, el amanecer. Cuando al insinuarse la luz sobre las colinas, los contornos se tiñen de un pálido rojo y purpúreos jirones de nubes flotan sobre las cimas. En verano las noches, no solo las de luna brillante, sino también las oscuras, cuando las luciérnagas revolotean y aún las de lluvia, tan bellas. Y ahí aparecen las luciérnagas, ¿no? Como decía. ¿Viste? Sí,
En otoño, el atardecer. Cuando el sol resplandeciente se hunde cerca de la ladera de las colinas y los cuervos cruzan el cielo en grupos de 3 o 4 o de a 2, de vuelta a sus nidos, o las garzas en bandadas se dispersan en el cielo distante. Cuando se oculta el sol, el corazón se conmueve con el sonido del viento y el zumbido de los insectos. En invierno, las mañanas. Por cierto, bellas cuando ha caído nieve durante la noche, pero espléndidas también cuando el suelo está blanco por la escarcha, y cuando no hay nieve ni escarcha, y solo hace mucho frío, y las criadas corren de una habitación a otra atizando el fuego y cargando carbón. Qué bien se corresponde la escena con la índole de la estación. Pero al mediodía nadie se molesta por mantener los braseros encendidos, y pronto solo hay pilas de ceniza blanca. Excelente. Fíjate, excelente, fíjate lo que te decía, lo de los colores, fíjate que estalla en colores, y lo que vos notaste de las luciérnagas. Bueno, en el libro que yo contaba, de la canción de la Rosal, que es ranas, cigarras, libélulas, mariposas, luciérnagas y grillos en la poesía japonesa, lo que va a hacer Lafcadio es dedicar un capítulo a cada uno de estos insectos y a las ranas para contarnos cuál es la música y cuál es el sentido, cuál es el símbolo de cada uno de estos insectos dentro de Japón. Yo leo luciérnagas y puedo entender qué significa una luciérnaga, pero hay un montón de matices, un montón de alusiones que me estoy perdiendo. Bueno, Lafcadio viene a completarla. Fíjate cómo John Agon apenas la menciona, y por eso digo esta referencia al libro de la canción de la Rosal. Fíjate qué curioso el libro. Uno dice, bueno, la canción de la Rosal, claro, la música de cigarras puedo entenderla, de ranas puedo entenderla, pero después me habla de la música de las libélulas, de las mariposas. ¿Cómo puedo pensar en la música de las mariposas, que no producen ningún sonido? Bueno, la música está dada por lo que los poetas han dicho de ellas. La música de las mariposas, la música de las luciérnagas o de las libélulas, es la poesía que se escribió en su nombre. Por eso me parece que es una idea muy bella que nos sirve para terminar de unir estos elementos. No, increíble, y además hay que también comentar que este libro, ¿no? El de Lafcadio, llega también, lo pueden encontrar, ¿no? También el Caracol, que bueno, llega a raíz de la editorial que tienen ustedes. Es muy bueno esto de, o sea, que la gente pueda tener a mano otros autores que por ahí no se conseguían acá, ¿no? Y cómo este encuentro que tenemos, esta serie de encuentros, va a disparar que aparezcan otros libros más allá del libro que digamos que, bueno, es de cabecera de la charla, ¿no? Ya falta poquito para terminar esta charla, y bueno, quería preguntarte si te queda algo pendiente que vos digas, bueno, es fundamental que hablemos en esta charla porque ya estamos llegando al final. ¿Te quedó algo pendiente, más allá que hay mucho, ¿no? Pero para hablar, pero ¿te quedó algo pendiente que consideres fundamental? No, podríamos seguir un rato largo charlando, pero me parece que está bien para este primer encuentro. Déjame agregar un último elemento, ya que me das la posibilidad, es pensar esta idea de la corte en Japón, repito lo que dije en un comienzo, como una utopía de carácter estético, esa es un poco la fórmula, donde el Japón del periodo Heian, que es el periodo clásico, está copiando lo que sucedía en la China de la dinastía Tang. La China de los Tang también pensaba en esos términos, y fíjate qué bello, ya que mi canal tiene que ver con la literatura china, japonesa y coreana, vincularlo con ese periodo de la literatura china que Japón tanto veneró. Bueno, tomó prestado un montón de herramientas, tomó prestado, ya lo dijimos, el idioma, pero tomó prestado hasta el budismo, hasta tomó prestado el amor por la contemplación de la luna, para que se den una idea. Y lo que me gustaba es diferenciar Oriente con lo que sucedía en otros lugares donde lo que se vivía en la corte no tenía que ver con la poesía, sino que tenía que ver con otro tipo de búsquedas y de despilfarros. Bueno, en Japón se vivía a partir de la poesía, había compilaciones imperiales, todos conocían las compilaciones imperiales, no hablamos del Kokinshu, que es una compilación poética que aparece muchas veces nombradas en el libro de la almohada, y donde se presume que todos conocen la poesía de memoria. Fíjate qué lindo ejercicio, Mauro, pensar la poesía de memoria, ¿no? Conocerla de memoria, aquella poesía que llegó para cambiarnos la vida. Bueno, poder recitar de memoria. ¿Cuántos poemas podemos recitar de memoria nosotros ahora si estuviéramos sometidos a un examen? Bueno, probablemente no muchos. En aquel tiempo, el modo en que Japón pensaba su tiempo era a partir de conocer esa poesía. Esto es más o menos lo que quería contar. Excelente, y aparece mucho, la poesía está muy presente en este libro, ¿no? Lo vuelvo a mostrar porque la verdad que es un ejemplar maravilloso. Miguel,
no sé si estás de acuerdo, ¿no? De poder anticipar el próximo libro que va a ser de disparador del próximo encuentro. Buenísimo, me parece sí, 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 me parece una buena medida. Sí, también si quieren ponerse a leer, ya saben que no hace falta, pero si ya lo leyeron, quizás no pueden acompañar de otra manera. El libro va a ser de Kawabata, Segundo Matrimonio, vamos a hablar, Ya lo tengo pero no más. únicamente, sí, no únicamente de Segundo Matrimonio. Digo, cuando hablemos de Kawabata vamos a notar que hay una pluralidad de textos que van a estar en sintonía de Kawabata mismo y de otros autores, pero ya solo pensar a Kawabata como una constelación completa puede ser atractivo. Y es Así que va a ser interesante apenas también, el punto de partida, sí, Segundo Matrimonio. y es interesante también que la gente pueda seguir comentando, sugiriendo textos, porque los tenemos en cuenta. A veces por ahí, si no funciona, digamos, como el libro disparador, va a aparecer también. O sea, que sigan Sí, recomendando, ¿no? También tenemos en mente, tal vez, Ogawa, que lo nombraste antes, que es una autora que es, bueno, este libro de Tusquets es una maravilla y que también lo recomendaron. Bueno, que sigan recomendando y que se suscriban a el canal de Miguel Sardeña y Entrevidas TV para, bueno, también es una manera de apoyar, ¿no?, este proyecto nuestro. Miguel, un placer esta charla. sí, digamos finalmente, Mauro, que cualquier pregunta respecto de cualquier cosa que hayamos charlado hoy, bueno, cualquier cosa que podamos completar, que el vértigo de la charla quizás no haya permitido explorarla con profundidad. Si quieren preguntarlo, con muchísimo gusto, por favor háganlo. Y si las preguntas tienen que ver con alguna otra cuestión, también nos encanta charlar de estos temas. Y ya saben ustedes lo que creemos nosotros por acá, que las cosas más interesantes surgen de la charla, no surgen de un monólogo. Así que cualquier cosa que se les ocurra es más que bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel, y bueno, que la gente siga ahí participando en las redes, siguiendo los canales, y bueno, todavía quedan algunos encuentros que, bueno, espero que disfruten tanto como nosotros. Un placer, Miguel. Un placer, nos Un estamos abrazo viendo. grande. Chau, chau. Chau, chau.